Pues perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Hora taurina, 2 de julio, o sea que gracias a todos por este esfuerzo de estar aquí con nosotros, con esta invitación que nos hace el doctor Avellán, alemán, que bueno, es compañero en la región de Murcia, especialista en medicina interna. Todos conoceréis también a su hijo, por favor, ¿sabes? Él sí es tu hijo, si lo estáis pensando, Avellán de Murcia, sí, sí, es el padre del doctor Avellán, de José Avellán. Sí, tu hijo Pepe estuvo en nuestro congreso, Sí, 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 yo estuvo en Cartagena en nuestro congreso. lo sé. Y fue también muy bonito porque estuvo muy chula su intervención en la parte de prevención de riesgo cardiovascular en promoción de la salud. Así que, bueno, a mí, en primero el agradecimiento personal, Pepe, por contar con nosotros, que a veces somos grandes olvidados, No pero hagas ruido, sí. sí, es verdad, pero claro, tenemos más de 22 millones de cupos, ¿sabes? Llegamos a 22 millones de trabajadores, ¿no? Entonces es verdad que tenemos muestras de poblaciones muy grandes, generalmente muy estables, ¿no? Que se suceden exámenes de salud año tras año en plantillas de población de trabajo y son nichos importantes para hacer estudios, ¿no? De epidemiológicos y estudios de este tipo en salud pública y en detección de patología cardiovascular. Así que yo te agradezco mucho que hayas pensado en nosotros y como siempre todos los proyectos son difíciles y de mover a todos, ¿no? Y la motivación, creo que era bueno un encuentro así para que de primera mano con el investigador principal, el diseñador del proyecto, que tú nos contaras, que la gente también entendiera cómo puede participar, objetivos del proyecto, del síndrome de Gulliver también, algunas pinceladas, Pepe, y bueno, pues estamos en tus manos, o sea que todo lo que podamos ayudar y reclutar, pues aquí nos tienes, ¿eh? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. El agradecimiento es mío por tener la oportunidad de dirigirme a vosotros. Ahora soy el padre del doctor Avellán. Cuando voy, cuando voy por ahí, hace poco me pasó una anécdota muy divertida, ¿no? Estaba un montón de doctoras con el libro ahí en la puerta esperando y cuando me vieron a mí se llevaron una gran desilusión y cogió el programa y dice, pero bueno, pero no. No me soy yo. Digo, si queréis, me hago un selfie con vosotras y se lo mandamos a mi hijo. Mi hijo también está metido en el proyecto este, porque fue uno de los investigadores que describió el síndrome de Gulliver. Efectivamente. Firma el paper él también, yo me acuerdo cuando Claro, lo lo firma, hiciste. claro, lo puse a él y tal. Lo que pasa es que luego dice, el joven cardiólogo descubre un nuevo síndrome. Bueno, yo ya tengo bastante. Bueno, yo soy director de cardiovascular, de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular en la Universidad Católica de Murcia y soy actualmente el coordinador nacional de todas las sociedades de hipertensión y riesgo vascular autonómicas de España. Y tenemos una serie de proyectos y entre estos surgió esto. Efectivamente, como muy bien decía Juan Carlos, la medicina del trabajo es la gran olvidada. Yo siempre lo digo cuando tenemos que hablar de detección de patologías silentes, que no se tiene en consideración la importancia que tiene la medicina del trabajo, porque son los pacientes que habitualmente no van a los centros sanitarios. O sea, son los que no van a los centros sanitarios. Y es donde recae la mayor tasa de riesgo por esto precisamente. Bueno, entonces, bueno, bienvenido sea. Y este es un proyecto que os viene como anillo al dedo, porque si hay alguien que tiene que dar una respuesta a esto, sois vosotros. Es decir, muy brevemente, el verano pasado describimos un nuevo síndrome que le bautizamos como síndrome de Gulliver. Bueno, es algo que siempre ha estado ahí, pero nadie había caído en ello. Yo llevo toda la vida dedicado al riesgo cardiovascular y son aquellos pacientes que entran por la puerta de una consulta y salen igual sin ninguna intervención, que acumulan un poquito de algo, otro poquito de otro poquito, cuatro muchos poquitos y como no llegan a tener definido nada, nadie interviene y se van. Bueno, esto dos consideraciones antes de entrar. Tuvimos la oportunidad de valorarlo en una amplia base de datos de Harvard y vimos que la prevalencia no es muy alta. Es decir, realmente es una prevalencia que está rondando el 2%. Es decir, que es complicado. Y luego sí vimos
que el riesgo cardiovascular de estos pacientes es alto, es como si fuera un riesgo cardiovascular alto. Fijaros que están inadvertidos totalmente. Es un riesgo cardiovascular alto cuando esto se da por debajo de los 50 años. Lógico, porque tiene mucho tiempo de desarrollar, empezar el continuum cardiovascular que está en una fase clínica inicial. Ahora, si tienes más de 50, tienes 60, 65, 70 años y tienes un Gulliver, coño, felicítalo porque ha llegado ahí y no tiene ni hipertensión, ni diabetes, ni nada, pues ya está, ya no tiene tiempo material para desarrollar esto. Entonces, dicho esto, si me permitís, voy a compartir pantalla y voy a poner una presentación que os la dejaré a todos vosotros para que hagáis uso de la misma. Compartir ahora. Se ve, ¿no? ¿La veis? Está entrando, Pepe, a ver. Sí, ya está. Bien. Muy bien. Como veis, este es un estudio que hemos diseñado de seguimiento de pacientes que tienen el síndrome de Gulliver. Le hemos puesto ese nombre porque el cuento de Jonathan Swift, de 1700 y pico, describía los viajes de un médico Gulliver que llegó a una isla cuyos habitantes eran de 15 centímetros y que cayó exhausto, desmayado en la playa de ese país hipotético, que se supone que era Tasmania, y cuando se despertó estaba con un montón de cuerdas que lo habían atado los habitantes allí, que eran, para él eran como hilos de coser, pero como tenía tantos no se podía levantar, ¿eh? Y quedó preso. Pues esto es el síndrome para que sea bastante evidente. Bueno, pues estas son las sociedades que participan. Estos son los, aparte de vosotros, que habrá que hacer otra, son los investigadores, los IP del estudio, los que hay ahora mismo, como veis, está implantado en toda España. Y claro, he tenido un problema. El problema es que como anteriormente hicimos otro estudio que ahora mismo se ha publicado en dos revistas Q1 y fue premiado por la AJA el año pasado en el Congreso Nacional de Americano como mejor estudio y tal, que era el objetivo en el punto de mira, era totalmente diferente. Eran pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Pues como han tenido tanto éxito y tanto predicamento, todos los internistas del país se han tirado aquí. Y yo tengo que decir que no, que en las consultas vuestras no entran estos pacientes. Claro. Estos pacientes están o bien en primaria o los ve la medicina del trabajo. Es decir, que realmente en las consultas de riesgo vascular no vais a encontrar pacientes de este tipo. Pero bueno, ellos se han apuntado un montón de internistas y tal, y están ahí, pero yo creo que se van a dar de bruces porque no. Bueno, el síndrome de Gulliver, como muy bien habéis puesto en esa imagen que habéis hecho, se caracteriza por tener simultáneamente cuatro de los factores de riesgo cardiovascular muy levemente anormales, dentro de un rango borderline o límite, y que no estén intervenidos farmacológicamente. Entonces, esta es la descripción, puede ser discutible. Sabéis que las sociedades internacionales, americanas o europeas, cada año, cada 2 años, revisan a la baja todos los criterios. Entonces, hubo que optar por una situación que contentara a la mayoría de ellos. Es decir, pero bueno, discutible, incluso lo del colesterol no HDL. Pero esto es lo que está descrito. Es decir, aquellos que tengan una circunferencia de cintura entre 90 y 101 centímetros en los hombres, 80-87 en las mujeres. Porque cuando hay valores por encima de 90 en los hombres o de 80 en las mujeres, ya se supone que hay una obesidad abdominal. ¿Eh? Entonces, 90-101, 90-101 sería lo que hay. Entonces, los valores óptimos son 90 y menos, y menos de 80 en las mujeres, ¿no? Hasta 80. Ahora, si estamos entre 90 y 101, 80-87, no llegamos al 102 o al 88. Esto traducido a talla de pantalón, pues ya sabéis la que es 50-52 en los hombres, 40-44 en las mujeres de talla de pantalón, ¿no? Pero bueno, esto medido. Presión arterial sistólica entre 121 y 139. Ya sabéis que ahora hablan de 130, tal, pero bueno, presión arterial en consulta entre 121 y 139 de sistólica, 81-89 de diastólica.
y además una glucemia plasmática en ayunas, aquí hay menos discusión, entre 101 y 125 miligramos de cilitro. Y el colesterol no HDL, que es el LDL menos el HDL, ¿eh? Que estuviera entre 130 y 189. Ya sé que vais a decir, es que a partir de 160 se puede considerar. Bueno, esto es lo que está descrito, entre 130 y 189. Entonces, la confluencia de la circunferencia de cintura entre 90 y 101, 80 87 en las mujeres, las históricas 121 139 o la diastórica 81 89 más la glucemia en ayunas de 101 a 125, más el colesterol no HDL entre 130 y 189, eso es un síndrome de Gulliver. Entonces, en el continuum cardiovascular, todo empieza por una inflamación de bajo grado, que es una arteritis, en donde empieza a desarrollarse la lesión ateromatosa, que va a verse favorecida por la presencia de factores de riesgo. Si tienes una hipertensión, se acelera. Si tienes una intolerancia hidrocarbonada, también se acelera. Si tienes dislipemia, etcétera, etcétera. Se va acelerando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos como objetivo? Pues detectar a medio plazo, hablabais de límites de tiempo. Bueno, es decir, nos podemos dar un año, porque claro, cuando se hace un estudio, se aplica un estudio y estamos ahora mismo on time, es pues un año para tener un equipo. Yo sé que en un año no van a pasar los pacientes de Gulliver a desarrollar el factor de riesgo cardiovascular completo, pero lo importante es tener una base de pacientes a nivel nacional, 700, 800 Gulliver, para luego estudiarlos en una segunda fase a ver cómo están sus valores de inflamación crónica de bajo grado o cómo tienen predictividad de riesgo. Nosotros estamos haciendo vectocardiografía con un aparato que se llama Cardisio en los pacientes que detectamos ahora al Gulliver para que nos den un pronóstico de funcionalidad cardíaca, de estructura, de función o de ritmo, ¿no? Bueno, entonces valorar a medio plazo, ¿cuánto medio plazo es un año, ¿no? O 6 meses, un año, hemos puesto a evolucionar, a desarrollar pues cualquiera de los cuatro factores borderline, a obesidad, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia o bien síndrome metabólico. El síndrome metabólico no tiene nada que ver con esto. El síndrome metabólico, como ahora veremos, se centra en obesidad central, ¿eh? Y la confluencia, el único que coincide con el Gulliver es la glucemia alterada entre 101 y 126 miligramos. Los demás ya son factores de riesgo añadidos. Y luego, secundariamente, como objetivo es pues, valorar ese perfil sociodemográfico de los pacientes, ¿eh? Y estudiar durante la evolución del estudio la adherencia a las medidas higiénico-dietéticas. Mirad, es un estudio que se ha diseñado en condiciones de práctica clínica habitual. Es decir, entonces dice, ¿por qué ponéis ahí valorar la adherencia a la dieta mediterránea con el MEDAS o valorar el ejercicio físico que realizan mediante, en fin, las preguntas que hacéis y demás? Porque esto es lo que había que hacer habitualmente en este tipo de pacientes. Si no se hace, pues porque no hay tiempo suficiente en las consultas para hacerlo. Pero esto es lo que habitualmente, y esta es una práctica clínica habitual. Si nosotros interviniéramos en la evolución de estos Gulliver mediante cualquier medida, bien sea higiénico-dietética, farmacológica, ya necesitaríamos un grupo control. Y este es un diseño que está diseñado, como digo, en condiciones de práctica clínica habitual. Por eso, estudio observacional, longitudinal, realizado en condiciones de práctica clínica habitual, los pacientes que acuden, en este caso estaba diseñado para los pacientes de los centros sanitarios o que van a vuestro reconocimiento. Entonces aquí nos planteábamos dos escenarios de captación, las consultas de atención primaria o las consultas externas de medicina interna. Y en este caso habría que poner en el ámbito del estudio los reconocimientos de medicina del trabajo que efectuáis vosotros. Los criterios de inclusión son los que hemos dicho. Se debe considerar pacientes con síndrome de Gulliver cuando hay estos cuatro factores alterados. No es fácil, ¿eh? Tener A mí me hubiera gustado también detectar pacientes que tuvieran tres, pero, o sea, tres, cuatro, pero no ha sido posible
porque como es un estudio donde entra tanta gente, pues si tú dificultas, lo tienes que hacer muy sencillo. Si lo complicas, luego te vas al traste. Entonces, que tengan estos factores. Exclusión. Es decir, ¿quién son los que no se pueden entrar? Pues Pepe, sí, me podéis a interrumpir nivel, cuando queráis. sí, yo por el tema de la presión arterial, me imagino que lo preguntarán y es la pregunta típica, pero ahí siempre la diastólica tiene que estar las dos presentes o una de las dos. Una de las dos. Vale, O sea, con que esté o la presión arterial o la diastólica, en este caso no tienen por qué ser la sistólica y la diastólica. vale, vale. O Ahora, aquí lo que pasa, por ejemplo, si fuma, vale. Si fuma, que es un factor de riesgo, el tabaquismo, sí vale. Ujú, Lo que no vale es si está intervenido farmacológicamente. vale, Tenemos una glucemia así, pero está tomando metformina o está claro, tomando un análogo de GLP-1. Tenemos una presión así, pero es que está tomando un antihipertensivo. No, no nos vale. ¿Eh? claro. O sea, son pacientes naif. Bien, criterios excluyentes. Pacientes con alguno de los factores que hemos descrito establecidos. Sea hipertenso, sea diabético, nada, no nos sirve. Los que hayan sufrido un evento cardiovascular, pues en este caso tampoco. O sea, hay gente, o sea, los factores de riesgo explican el 80 al 90% del riesgo cardiovascular. Hay gente que hemos visto en el otro estudio, en el objetivo del punto de mira, que no tiene ninguno de los factores, ni son hipertensos, ni son diabéticos, ni son dislipémicos, y han tenido un ictus o han tenido un TIA. ¿Me comprendes? Es decir, pues si ya lo han sufrido, no nos interesan ese tipo de pacientes. Los que presenten una lesión de órgano diana, que tengan alterado pues, la función renal ya de por sí, o que tengan alguna patología cardíaca de base, tampoco. Los que lleven tratamiento farmacológico para el control de esos factores, las embarazadas, aquellos pacientes que a criterio del médico o con alguna condición transitoria definida les aconseje su entrada y los que a juicio del investigador, pues, o sea, los que están perturbados o tal, que no creo que sea vuestro caso, porque a vuestro caso va gente que está en condiciones laborales. Bueno, como es complicado coger ese tipo de pacientes, habíamos propuesto una búsqueda oportunista en aquellos que tuvieran, por ejemplo, sobrepeso, que es un 30% de la población, ya tienen un factor, o bien una glucemia alterada en ayunas, ¿eh? Que es otro contingente, pero el más importante, el más prevalente, el más frecuente serían los pacientes con sobrepeso. Vamos a centrarnos, es decir, si no tiene sobrepeso es que no va, ya no me interesa. Pues vamos con los que tengan sobrepeso, vamos a centrarnos en los que tienen sobrepeso. Y además de sobrepeso tiene la tensión así, y además tiene la glucemia y tiene el colesterol, pues ahí yo creo que es más fácil buscar eso. Entonces, nosotros habíamos propuesto que, claro, como la prevalencia era así del 2%, pues si un médico tiene un médico de primaria, pues maneja 1.500 tal, por lo menos que captara 5 porque va a tener en su cupo unos 35 pacientes, que son los que no van, son los que veis vosotros. ¿Eh? Esos son los que no van y son los que veis vosotros. Vosotros captar cuanto más mejor, es decir, los que podáis detectar. Pues bien, una vez verificado que el paciente cumple las condiciones de inclusión y ninguna de las excluyentes y contando con su autorización, es decir, tiene que firmar el consentimiento informado, porque esto nos lo piden luego en las publicaciones y esto es muy importante. O sea, yo ahora mismo he tenido que contestarle al Journal Clinical Medicine y al Journal Global Health, le tengo que contestar todo esto, darle una hoja en blanco, ver la fecha en que se aprobó el estudio, cuándo se inició, en fin, lo miran todo, ¿eh? Todos los datos recogidos de cada paciente lo vamos a registrar en una CRD, cuaderno de recogida de datos que os he pasado, os te he pasado a ti y que se puede pasar al resto, garantizando la protección de los datos. El estudio lo planteamos con una duración de seguimiento en un año, a ver cuántos somos capaces de detectar, pues de aquí al verano que viene, en los reconocimientos que hay y sin más. Aquí hay una serie de explicaciones de cómo se debe determinar la presión arterial, que no hace falta que nos explayemos, sino que vosotros además hacéis los reconocimientos a primera hora de la mañana, es decir, que Mm. estáis en condiciones adecuadas, es decir,
Ya sabéis que pues, se debe de medir la presión arterial en condiciones de medición correcta, etcétera, etcétera, y valorarla como presión. El peso. El peso, pues bueno, pues también tenéis posibilidad de hacerlo bien, sin problema. La talla también, descalzo. ¿Eh? El índice de masa corporal, a partir de los datos de peso y talla, pues se infiere, ya lo veréis, en la base de datos, el IMC. Y el perímetro de cintura, sí hay que medirlo bien, con una cinta métrica a nivel del ombligo, que coincide con la línea media entre el margen costal inferior y la cresta ilíaca ante lo superior, en bipedestación y en expiración. Para valorar el sedentarismo, pues cuántos días a la semana dedica a realizar ejercicio físico moderado o de más actividad, como un paseo a paso ligero, y en esos días cuántos minutos dedica. Es decir, pues sale si es menos de 150 minutos a la semana, ¿eh? De ejercicio físico. O sea, esto es la condición de sedentarismo. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, tenéis trabajadores que en los trabajos realizan bastante actividad física. Mm. Una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio físico. Ejercicio físico son movimientos repetitivos con el fin de tener una buena condición física. ¿Eh? Es decir, un butanero hace ejercicio físico, hombre, hace mucha actividad física, pero no coge y baja la bombona, no la coge y la baja 10 veces, lo bajará 10 veces a lo largo del día. Es decir, discriminar eso, pero bueno, con sentido común ya sabéis que hay gente que realiza suficiente ejercicio físico en según qué trabajos, ¿no? Que no tengo yo que deciros a vosotros que esto es así. Fumador. Definimos al fumador y aquí nos han dicho algunos comités. Bueno, ¿y los que vapean? Bueno, pues igual, también lo hemos puesto, también los vapeadores. En el momento de la inclusión del estudio, lo que consumía, pues cigarros y tal, que esté por lo menos el fumador es cuando lleva más de un año sin fumar, pero si no, el fumador, aunque sea un cigarrillo. ¿Eh? Bebedor, pues hemos puesto también ahí, ya sabéis que esto es muy difícil de precisar, pues se define bebedor el varón con un consumo de más de 2 unidades de bebida estándar al día, considerando que en España la unidad de bebida estándar son 10 gramos de alcohol. En otros países no. Es decir, 20 gramos de alcohol día ya lo consideramos bebedor. Y el cálculo ya sabéis que es la fórmula de volumen igual, es decir, peso igual a volumen por densidad. En este caso sería el peso en gramos de alcohol, sería la cantidad en 1000 litros por el número de grados que tiene la bebida esa, 5 la cerveza, 12 el vino, 40 la bebida de graduación, por la densidad del alcohol, que es 0,79, por 0,8. Bueno, luego se valora la presencia de todas las comorbilidades, antecedentes de evento cardiovascular precoz en familiar de primer grado, pues ya sabéis si tiene su padre o hermano diagnosticado de esta patología antes de los 55 o hermana o madre antes de los 65 años. Eso es lo que dicen las guías. Y en cuanto a los controles clínicos, es decir, en las visitas que hagamos, yo no sé vosotros cada cuánto tiempo veis esto, una vez al año. Depende un poco del puesto de trabajo, pero en general, pues cada año, año y medio, sí. Bueno, si detectáramos alguno de estos, se puede llamar para verlo a los 6 meses, ¿no? Si queréis. Sí, No claro, es- claro, también se puede, sí, si los tenemos localizados se le puede citar, sí. Aunque no es condición sine qua non, es decir, lo importante es captarlo en la visita de captación Claro, y claro. luego verlos al año a ver si han evolucionado o no de sí. Hay una visita intermedia que es optativa. Muy Si se bien. puede, se hace y si no, no se hace. Y entonces en ese caso, pues se aplican los criterios de hipertensión, de diabetes de dislipemia que dicen la guía, si hubiera pasado de la situación basal esta que le hemos captado, a alguna de estas en las que tenéis aquí. No me voy a explayar, os las voy a pasar y vosotros las valoráis. Y quizás que la más prolija es la del colesterol, es decir, ¿cómo puede pasar a ser dislipémico? Pues ahí tenéis según los criterios que dicen todas las guías y demás, y ya está, ¿vale? Vale. Y los criterios de obesidad, pues si pasa a obesidad, clase uno, clase 2, clase 3, ¿eh? Y el criterio de obesidad central según el perímetro de cintura, más de 102, ojo con los varones con una talla de pantalón pues más de 50, 52, que está el límite,
Esto lo hablé yo con los del IWE, que tienen digo, ¿por qué no ponéis las tallas esas en rojo? Y dice, no, pues nosotros vendemos pantalones, pero no asustamos a la gente. Y yo le dije, digo, bueno, podéis marcaros eso, y si tenéis las mujeres a partir de los 44 de talla, la ponéis. Porque claro, es decir, bien es verdad que los que tenemos obesidad abdominal bajamos la hebilla de la correa para abajo, el síndrome ese, está el triángulo invertido y todo lo que queráis, pero está claro que si uno tiene mucha obesidad, un pantalón de la 40 no se lo puede poner, porque no le llega. Es decir, que Claro. más o menos puede haber una pequeña trampiña. Digo esto porque es que esto es fácil decirlo, pero la gente no lo sabe. Mm. Y todo el mundo sabe lo que gasta de zapato y lo que gasta de pantalón. Y a lo mejor es mucho más sencillo decirle, "La talla de pantalón. Si estás en la 50 peligro. Ya te va. Bueno, esto en algunos sitios no tenemos problemas. Te vas al Corte Inglés y ya te mandan al departamento de los gordos, de las tallas grandes. Y usted allí a Rincón de Pensar, y allí ya te compran la ropa. En fin. Bueno, dicho esto, vamos a seguir. Criterio de síndrome metabólico, como veis, el diagnóstico de síndrome metabólico según la Sociedad Española de Arteriosclerosis es lo que tenéis aquí. La presencia de tres o más de los siguientes factores. Obesidad abdominal, con un perímetro de cintura superior a 102,88, unos triglicéridos por encima de 150, colesterol HDL bajo, aquí no hablan del colesterol no HDL, sino del Ujú. HDL, menor de 40 en varones, menor de 50 en las mujeres, presión arterial elevada, por encima de 130, 85, y glucemia ahí por encima de 100, es lo único que coincide con nosotros. Pero puede ser que alguno de estos pacientes, pues en las evoluciones posteriores pasen a síndrome metabólico. ¿Qué hacemos con los pacientes detectados con síndrome metabólico? Pues una vez valorado clínicamente el paciente, confirmado que los parámetros que hemos dicho están dentro de lo que hemos hablado, ¿eh? Y digo, bueno, un Gulliver, pues tenemos un Gulliver. Y ha firmado su consentimiento para participar, pues entonces lo que aconsejamos es ver si siguen o no la dieta mediterránea y hemos puesto la valoración esta MEDAS, ¿eh? Mediterranean Diet Adherence Screening, que está sacado de uno de los estudios estos españoles, me parece que el Predimed y tal, está Sí. bastante bien. Yo había seguido la del estudio Ática, de Paragiotacos, bueno, esta está muy bien, es la que más sé. Y se le reforzará el consejo dietético, se le aconsejará la relación de ejercicio físico y se le aconsejará el abandono del hábito tabáquico y la corrección de los factores que se detecten y perturben su estilo de vida. Esas son las recomendaciones que vosotros siempre hacéis al final de vuestro informe magnífico cuando se lo dais a los pacientes para que les llegue a sus manos. En las visitas de seguimiento se consignará en el cuaderno de recogida de datos uno a uno la adherencia a este tipo de medidas. La valoración de la adherencia se realizará utilizando la primera pregunta del Shine Isaac. Bueno, aquí tengo que decir una cosa. Vosotros conocéis el Morisky Green, ¿verdad? El test de Morisky Green para la adherencia. No vamos a usar Morisky Green porque los herederos de Morisky Green lo han patentado. Entonces resulta, a mí me parece que la ciencia es libre y no hay tal, ¿no? Bueno, lo han patentado, o sea, son 4.000 euros cuando llega, pasa por caja. Jolín. Si utilizas el Morisky Green, cuando llega a publicarlo, vienen los herederos y te dice, pasa por caja, 4.000 euros. Entonces vamos al Jaime Isaac, que es más sencillo, con, que también un comité ético nos ha dicho, no, esto era para farmacológico solamente. No, 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 no. El que más sabe de todo esto está dentro del equipo directivo de este estudio, que son los de Alicante, el profesor Gil, que es el que más sabe en España de la escuela de estos, son los que más, la más potente de adherencia. Y ellos lo tienen demostrado en varias tesis, publicaciones y demás. En medicina clínica está, tengo la publicación, que también sirve para medidas no farmacológicas. Entonces, Pero no es habitual, Pepe, hacer este tipo de test de adherencia, ¿no? Yo no lo he utilizado nunca. bueno, se puede hacer, como estamos en un estudio y hay que poner unas medidas que todo el mundo siga, ¿eh? Sí, sí, se puede hacer. Es muy Ah, sencillo. pero es adherencia a las medidas Sigue las medidas higiénicas, ¿no? De que dieta. fallan, que fallan en un 90%. O sea, Ujú. el incumplimiento de las medidas farmacológicas es un 40-50% y las medidas no farmacológicas un 90%. ¿Ah? Pero bueno, a todo el mundo le fastidia que le enmienden la plana. ¿Ah?
Es decir, ¿usted qué come? ¿Usted qué tal? Y ya sabía que algo malo me iba a pasar al venir aquí. O sea que eso ya lo sabéis, que predíqueme por una parte me entra y por otra me sale. Es decir, que eso también se le hace, ya sabemos que no lo van a hacer, pero nosotros cubrimos nuestra parte ética de médicos, Sí, que lo sí, que sí. estamos, ¿no? De hacer el bien. Sí. Entonces, para valorar la adherencia al ejercicio sería, la mayoría de los pacientes tienen dificultad para realizar esto 150 minutos de ejercicio a la semana. ¿Me puede decir si usted ha tenido dificultad en realizarlo? Pues sí o pues no. Si dice que no, no, yo no tengo nada. Entonces, indíqueme cómo lo ha hecho y entonces ya lo pones en un brete. Simplemente eso, ya está. Ujú, Bien, el análisis de los datos, vamos a hacer un análisis de todo. Esto lo va a hacer, lo van a hacer. Los datos tienen que quedar recogidos y tutelados en una base que solamente vamos a tener acceso nosotros en la central, en la Universidad de Miguel Hernández y en la Católica de Murcia, ¿vale? Con equipos estadísticos. Es decir, aquí, por ejemplo, decir, los datos están a disposición de todos, pero los datos analizados. O sea, aquí ujú, nadie trabaja para nadie. ¿Me comprende? Es decir, todos somos herederos de todo esto. O sea, por ejemplo, es decir, siempre y cuando, o sea, pero a mí yo no puedo facilitaros la base de datos. Lo que puedo facilitar son los datos corregidos nacionales. Tampoco puedo decir, oye, dame los datos de Andalucía, dame los datos de Cataluña. No, no puedo, pues nos volveríamos locos, no tenemos infraestructura para eso. Datos nacionales. Por ejemplo, es decir, hace poco en el otro estudio, en el OPM, llegan unas nenas, unas residentes de medicina interna de Jaén, que fueron la María Victoria y la María del Mar. Oye, que en el europeo de medicina interna que es en Viena, que queríamos presentar esto. Encantado. ¿Quién va ahí? Pues voy a ir. Entonces, ahora, le hicimos las comunicaciones, las pusimos a ella, pusimos a todos los investigadores del área que estaban allá y fueron y defendieron esto en nombre de todo el grupo. ¿Por qué? Porque siempre pondremos, o sea, cuando hay una comunicación, pues aquí van a salir muchos datos y muchas comunicaciones y muchas publicaciones. Entonces, si vamos a un congreso, ya sabéis que en la cabecera nada más que te admiten a 4, 5, 6. Siempre ujú. tenemos que poner en representación de los investigadores del estudio del síndrome de Gulliver. Esta mañana he revisado yo, para el Journal Clinical Medicine, la lista de todos los investigadores que han participado. O sea, habrá los que van arriba en la cabecera, que iremos variándolo en función de tal. Vosotros tenéis vuestros congresos y vuestras cartas. Vamos a suponer que esto vaya al Congreso Nacional de Medicina Interna, al Congreso Nacional de Riesgo Vascular, al Congreso Nacional de Semergen o de lo que sea. Bueno, pues iremos variando. Que vaya todo el mundo, que todo el mundo. Y de cada uno de los que participe, yo le haré un certificado de investigador colaborador, en donde diga todos los méritos que se deriven de la explotación científica de estos datos, eres acreedor de ellos, lo puedes hacer, ¿vale? ¿Eh? Y ya está. Es decir, y dicho esto, si alguien de los que me está escuchando o algún compañero dice, no, es que yo lo quiero presentar porque hay una cosa interna en correo, he oído antes, en la empresa, encantado. Ahora, no por tu cuenta y riesgo. Tenemos nosotros, en este caso, Juan Carlos y yo y algún otro, le daremos el placer de decir, esto está supervisado, esto está, y esto está ahí. Y ahí estará Juan Carlos, que es vuestro presidente, estará ahí en la ESA, ¿eh? En la ESA para que tenga eso fiabilidad. Más los que vayan de correo, más lo que tal, que sean investigadores de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo lo veo muy interesante, Pepe, para todos, ¿eh? Porque... Y estas son las etapas, perdona, termino. La duración es un año, hemos puesto un año porque hay que poner algo. ¿Me comprendes? Es decir, pero somos nuestros propios jefes. No podemos eternizarlo y además cuando tú creas una infraestructura de estas, la gente se desanima. Y sobre todo en este estudio, o sea, este estudio es que se van a desanimar porque no van a encontrar. Y cago en la puta, ¿no? He revisado 200 y no he pillado ninguno. Pues bueno, pues esto está, ¿no? La reunión de investigadores empezó en febrero, en marzo, mayo, estamos obteniendo los permisos de los CI. Escuchad, ¿necesitáis que se presente algún CI específico? Me lo decís, se presenta. Yo lo hemos presentado a más de 11. En teoría, con que lo apruebe uno, está aprobado para toda España. Pero como aquí cada esto es un reino de taifa y cada uno quiere tener el suyo, bueno, pues nada, pues, que no hay ningún problema. O sea, que es trabajo para nosotros, pero no hay nada. O sea, que sentiros respaldados porque está aprobado ya por 4 comités éticos españoles nacionales. Y ahora, y cada uno de esos tiene un código asignado por el ministerio, ¿eh?
y tiene autoridad. O sea, lo digo porque si veis la publicación del Journal of Global Health, hasta la han puesto. El código dice, oiga, y el código de aquí, del de la risaca, que no me lo ha puesto y es que no tiene. ¿Cómo que no tiene? Pues no tiene. Y ya ve la secretaria y dice, no, no, no tenemos código, pero bueno, nosotros nos valemos con esto. O sea, tienes que darle todo tipo de datos. Esto es importante, o sea, que esto es muy serio. Y luego la recogida de información y tal, y va, y ya está. Y nada más, esto cumple con todo, la autorización de los comités, la garantía de confidencialidad con la anonimación de los datos, la garantía del cumplimiento de las normas de buena práctica clínica de los sujetos sometidos a una investigación. Es decir, cuando detectéis uno, que os firme. Y estas son las visitas. Visita de captación, que es la más importante, que lleva su analítica, su control clínico, ¿eh? Como veis ahí, y luego ya un seguimiento que puede ser a los 6 meses optativo o al año. O sea, las principales son la uno y la 3. Y este es el CRD que hemos diseñado, que es muy sencillo, lo veis, ahí tenéis todos los datos. Podéis ver, por ejemplo, que me están diciendo, la PCR ultrasensible no la hacen. No pasa nada, pues no la tenéis. La PCR ultrasensible es para ver si hay una inflamación de bajo grado en estos pacientes. ¿Eh? No voy a pedir interleuquina o otras, otro tal, ¿no? Y bueno, y lo que tenéis ahí, la visita de intermedia, pues esta, y la visita de la otra del final. Y esto es el plan de explotación de los resultados, que tenemos que ir a todos estos congresos, a todos estos americanos, europeos, etcétera, autonómicos, a donde sea, y papers, que es lo importante. Pues esto es todo. Bueno, si queréis, os puedo presentar que tenemos una base de datos, ya que estamos aquí, vamos a ver, una base de datos que es esta, que se ha diseñado. Mirad, esta base de datos es una tabla de Excel, tiene visita uno, visita 2 o visita... No la estamos viendo, Pepe, ahora mismo, no la vemos. Ah, no la veis. Bueno, espera, no. Voy a dejar de compartir y voy a meterme Sí. otra vez. A ver, la base de datos. ¿Ahora la veis? Ahora sí. Ahora. Esta es la base de datos que hemos diseñado, que es una tabla de Excel. Hay visita uno, como veis, la pestañita está de abajo, visita 2 Ujú. y visita 3. Y aquí tenéis arriba las variables que del CRD hay que pasarlo aquí. Esta parte es importante que la tengáis en cuenta, ¿eh? Estas son la identificación del paciente. Ujú. Identificación del paciente, y ahora esto también es muy importante, porque luego tenemos que saber de dónde es cada paciente. Y ahora os lo voy a explicar. Si os metéis aquí, veis que se despliega una explicación de variables cualitativas, por ejemplo, sí, no, o cuantitativas, ¿no? Entonces, la identificación del paciente lleva el código de la provincia donde trabajéis, ¿vale? Si es Madrid, 28. Si es Murcia, 30. Si es el que sea. El centro a continuación. Es decir, cada uno en la provincia, esto ya Juan Carlos se encargará de que en cada provincia darle un número al centro que va a participar. Vamos a suponer que hay 4 centros en Madrid, pues 01, 02, 0, cada uno ya sabe de qué centro es. Luego, qué investigador o investigadores van a participar. Si tenéis colaboración de alguna enfermera, no hay ningún problema. O enfermero. También pueden participar en el estudio. ¿Eh? Investigador. Y luego el caso 001, 002, según de ese centro. Luego nosotros le reasignaremos un número de casos, que es la variable 2. Pero esto que parece una chorrada es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Eh? Tenemos que tenerlo en cuenta porque luego es un caos, es decir, ¿y este de dónde viene? ¿Y este de dónde es? Ten en cuenta que aquí me llegan, a la base de datos me llegan de todas partes, entonces tengo que identificarlo. Entonces, código de provincia, el que sea, no hay problema. Código de centro, bien, pues yo creo que aquí el código de centro deberíamos de poner el centro que es. 01, 02, si me permitís, posiblemente sea más fácil empezar por 50, porque así identificamos todos los que vienen de medicina laboral.
O sea, quitamos lo de medicina de clínica, de centros de salud y centros de tal, sanitario, y a vosotros los ponemos 50. Entonces, el centro uno será 51, 52, 53, 54 de esa provincia. Sí, lo ves bien así. Lo podemos hacer en función de la gente que, no lo sé si por centros de trabajo, porque a veces habrá compañeros que estén destinados y trabajen solamente con un centro, con una empresa Sí. o Lo con un identi- servicio de prevención. Lo importante es que nosotros identifiquemos dónde está detectado Sí, ese claro. paciente, por si luego tenemos que recurrir a él para hacerle alguna prueba específica, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo esto te lo paso yo por escrito. Sí, y los códigos que irían entonces, imagínate, Murcia un 30 30.51. sería, vamos a suponer que Murcia, el centro de reconocimiento del Palmar, por ejemplo, Sí, ¿no? Pues sería 30 51 el vale, investigador 01 vale, y ya el caso 001 002 que sea. vale, O sea, sería 30 51 01. vale, Vamos a suponer que sea Madrid, 28 51 01. vale. ¿Eh? ¿De acuerdo? Albacete, 02 51. ¿Eh? Lo digo porque si empezamos con 50 no nos vamos a equivocar que se pueda solapar con los otros centros. Vamos, que ya va Ya, ya. a ser Pero difícil porque los vamos a dar, pero bueno, ¿vale? Bueno, entonces esto ya está. Y luego lo que me quedaba era esto. Voy a dejar de compartir. nos preguntan aquí en el chat que Sí, sí, la respuesta es que sí, lo pregunta Mavi, o Mariví, nos pregunta por compartir el Excel para recoger datos y el consentimiento, el modelo de consentimiento. sí, va en el en el protocolo, va al final el CRD, del CRD viene el modelo de consentimiento del paciente. ¿Eh? Vale. Y estas son, ¿la veis? ¿Veis estas las variables? ¿La veis o no las veis? Sí, Las variables. Pues nada, aquí viene una descripción muy detallada de cada una de las variables, aparte de lo que hay en la tabla de Excel, para que las tengamos en cuenta, que no hace falta más, ¿vale? Y ya está. Bueno, ahora ya todas las preguntas que queráis. Yo no sé si lo veis difícil, lo veis complicado. Com- bueno, es empezar. El consentimiento lo recogemos en papel, hay que escanearlo y mandarlo luego y adjuntarlo. No, lo que dais vosotros. Nos lo quedamos nosotros. Que dais Vale. vosotros. El Vale, la consentimiento. forma de implementar la muestra, ya hablamos una vez, es enviando el Excel, ¿no? Con toda la recogida de Sí, datos, ¿no? ya, o sea, cada, tú que vas a ser digamos, el alma mater de esto dentro de medicina del trabajo, tú te vas a encargar de recogerlos todos. Cuando lo tengas ya, nos lo remites a nosotros. Vale, eso lo pondremos bien para... Eh, no, o sea, todos te van a reportar a ti y tú nos remites a nosotros a la central. ¿Eh? Vale, Hombre, si hay informaciones parciales, pues no sé, en enero del año que viene, digo, oye, Juan Carlos, ¿cómo vamos? Porque vamos a vale. tener, y si hay que tener más reuniones, tendremos las que sean necesarias. O sea, que yo no tengo ningún problema, ¿eh? Sobre todo para codificar bien lo que tú has dicho, ¿no? Los centros y tener una buena planificación y bien registrado quién lleva cada centro con el código y tenerlo asignado en una lista de todo el que se inscriba. Vamos a ver, es decir, yo no sé si nos hemos metido en un avispero, es decir, no lo sé porque la investigación es así, esto es ensayo-error. Bien. Hay veces que son muy fácil llegar y coges muchas manzanas porque están ahí en el árbol. Y hay otras que dicen, me cago en la va, para coger una me tengo que subir a la copa. Es decir, que esto, yo no sé si nos hemos metido en un avispero, pero vamos, que cuanto más dificultad tenga el estudio, más valor va a tener. Sí. Muy bien. Mira, aquí nos pregunta Irene, que es residente, no sé en qué año está, en Sevilla. Nos pregunta por la edad de los trabajadores. ¿Cuál sería idónea para incluir en el estudio si cumpliese los criterios de inclusión? Es libre, porque además necesitamos precisamente para ver la evolución, esto que os he dicho antes, si a partir de los 50 o 60 se invierte la predicción de riesgo. Claro. Y también ella misma nos pregunta si ha recomendado recoger datos de un servicio de prevención o mutua o mejor de un centro de salud. Pues yo creo que Irene en eso Este es estudio es independiente. para vosotros. Claro, Este toro lo tenéis que torear vosotros. O sea, ese toro es vuestro. claro. Lo digo más claro que el agua. Es decir, el problema es que yo no tenía contacto con Juan Carlos y entonces estaba por ahí viendo a ver de dónde, ya hasta que digo, coño, me cago en la puta. Si esto es- Es que podemos involucrar Fíjate, también yo aquí. empecé con esto, con la mutua murciana, que Claro.
con Ibermutua, ¿no? Y, Ibermutua, ¿no? Que hay, y claro, el que conocía era a Antonio Madrid. Y lo llamé y fue él el que me llevó de uno a otro, tal, ¡bum! Y tal, porque yo sé que con con Ruy López, estuvisteis trabajando hace ya unos años. Es decir, se estuvo trabajando Ibermutua Mur, que se presentaron cosas ahí. Pues yo he sido directivo de la Sociedad Española de Hipertensión de toda la vida y sabía las relaciones que había y se presentaban y tal. ¿No? Y luego, sí, bueno, creo que lo está. ideal es también que se interese en servicios de prevención grandes, ¿no? Y a nivel de las direcciones médicas de servicio de prevención, de Vitali, de Quirón Prevención, así de los grandes que se involucren y que les interese. Vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar Vamos a y empezar a ver cómo vamos y según cómo vayamos, pues esto es ir poniendo ladrillito a ladrillito. Dicen los chinos que cualquier gran aventura empieza con un primer paso. Y vamos a dar ese primer pasito, que no hemos equivocado. ¿Sabéis lo que dicen aquí en la huerta? Los huertanos, una mata que no ha echado. Quien más dio, más perdió. En este caso soy yo, que le he dedicado muchas más horas. O sea que, ahora, el que venga aquí a este estudio por dinero, que se vuelva, que aquí dinero no hay. El que venga, aquí lo único que puede coger es reconocimiento científico y creo que no es poco, Pepe, no es poco, ¿eh? No es poco, ¿eh? luego os digo más. Si alguien quiere alguna tesis, o algo. Yo estoy, aunque ya soy prehistórico y ya estoy jubilado, pero vamos, sigo de catedrático emérito y tengo ahora mismo 8 doctorandos. Es decir, que si queréis alguna tesis o algo tal, se pide permiso a todos el resto de compañeros para utilizar los datos o lo que sea, y podemos darle un valor académico aparte del valor científico. O sea, si queréis alguna tesis, lo que pasa es que eso exige otras cosas, exige un programa de doctorado, Sí. que sabéis que esto pues lo hacen además los de letras, no saben que nosotros además tenemos que ver pacientes y cada vez más complicado y la gente, en fin, se cabrea. Sí. Pero Pero bueno, eso está muy chulo para los residentes que tenemos aquí, que claro, hay si conectados alguien quiere una residentes. tesis, por ejemplo, del OPM, tengo un cardiólogo que es chileno, que está en Santiago de Chile, que está haciendo la tesis con nosotros, ahora mismo con online. Claro, Y lo conozco personalmente, ¿sabes? Pero yo online, coño, tiene ya la tesis y está haciendo un estudio paralelo al que se ha hecho aquí en España. Es claro. un cardiólogo. Y luego hay otro internista, un jefe clínico en Huesca, que ha pedido su permiso. Y, oye, que hay alguien que no quiere, pues, oye, no se utilizan los datos de él. Pero que eso es un valor añadido Sí, sí, al estudio, porque si hay alguien que quiere sacar eso, va a tirar del carro y va claro, a velar por la bondad de que se hagan bien las cosas, claro. en primer lugar, ¿no? Es muy importante. O sea, que si alguien quiere o algo, pues no tiene nada más que decirlo y lo planteamos. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Nos preguntan aquí, yo entiendo también que la respuesta es sencilla. ¿Hay límite de número de investigadores por cada centro? No, 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 Lo no. importante es que cada uno aporte 5 casos al menos, ¿no? Para estar Quiero que dentro. entendáis una cosa. Este es el primer paso, porque vamos a ver, detectarlo es el primer paso. La segunda parte, una vez que los tengamos detectados, ya os plantearé qué vamos a hacer con ellos. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque claro, esto lo que tenemos que procurar es abortar, intervenir, para que no lleguen a desarrollar los factores de riesgo, ¿no? En la medida de nuestras Claro, posibilidades. claro, Eso es importante. Y entonces ahí sí tenemos que hacerle un montón de pruebas que no están en este estudio. Si está en este estudio, los comités éticos nos lo hubieran tirado para atrás. Que ya las estamos aplicando. Uno de ellos es la vectocardiografía. ¿Sabéis lo que es la vectocardiografía? Yo lo he explicado a mis alumnos. Eso es del siglo pasado y no se ha impuesto. O sea, la vectocardiografía, o sea, el electrocardiograma es el resultado de los vectores que hay. ¿Estamos? Entonces, la electrocardiografía es una serie de parámetros que te... Bueno, pues bueno, como ha venido la IA, entonces a un científico se le ha ocurrido aplicar la IA a la vectocardiografía y la ha resucitado. Y entonces ahora hay un aparato que se llama Cardisio, no sé si le conocéis, que vale ¿no? 5.000 euros, que pones
el triángulo de Eindhoven de los electrodos y uno aquí, ponemos aquí detrás. Bueno, utiliza 271 vectores. Claro, esto no lo podíamos hacer nosotros manualmente, pues. Estaba hablando con uno que es prehistórico, que ha calculado rectas de regresión punto a punto. O sea, que para hacer una recta de regresión, para calcular 6 puntos, los tirábamos una semana. ¿Eh? Ahora vinieron las máquinas y dicen, mira, la recta va por aquí, por allí, por 7 lados. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, la electrocardiografía estaba ahí y la han cogido. Y claro, ¿y qué es lo que te da? Te da una predictividad de riesgo. Y esto es muy importante para esto, porque te dice, coño, es decir, tiene probabilidad, un 70% de probabilidad de desarrollar arritmia o un 60% de desarrollar alteraciones estructurales. Es decir, es que ahora mismo, mira, ahora mismo mi Pepe, mi hijo, el cardiólogo, los cardiólogos de Cartagena y los ingenieros informáticos de la UCAN están trabajando la electrocardiografía y solamente con registros electrocardiográficos, con IA, sacan el gasto cardíaco. Fíjate. O sea, son cosas que estaban ahí, o sea, sacan con un montón de parámetros y tal, pues y esto es igual. Bueno, pues, ¿por qué os cuento este rollo? Pues os cuento este rollo porque creo que hay probabilidades a nivel de exploratorio, a nivel bioquímico y a nivel de todo tipo de configurar la estela de estos pacientes. Es decir, estos pacientes a lo mejor sí podemos pedir un apoyo para decir, oye, vamos a verle cómo están las interleuquinas, cómo están tal y cómo tienen la inflamación, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pues eso ya lo iremos viendo, ¿eh? Vale, Pepe, porque claro, si detectamos en la primera fase, en la primera visita, un caso, no podemos intervenir, si no saldría fuera de... No, lo dejamos A la revisión del año o a los 6 meses. Imagínate que hombre, actuamos sí, sobre el sobrepeso, ¿no? hombre, éticamente tienes que ver si tiene adherencia o no Claro, y mejorarla. Pero vamos, la intervención son medidas de tipo no farmacológico. claro, claro. ¿Mm? Vale, Poco mandárselo al médico de cabecera, si tiene un síndrome de Gulliver, y van a decir, ¿cuál o? Es decir, que esto está en esa fase. muy bien, muy bien. Pues Bueno, pues vamos, nada, pues vamos hoy a empezar. Vamos a empezar. Compartimos los interesados que me los centralizo conmigo, Pepe, y yo luego te voy haciendo filtro y te pongo todos los interesados y ponemos códigos. pasando una relación de los que os vais a meter en el estudio, solamente necesito nombre, dos apellidos, centro de trabajo y el DNI para haceros el Perfecto, certificado. perfecto. Y ya el certificado lo iremos haciendo a lo largo de la marcha del estudio, ¿vale? Muy bien, A mediados del año que viene o lo que sea, para que lo tengáis presente. ¿Eh? muy bien. Yo hago un certificado. Compartimos la presentación tuya y ponemos estas indicaciones en nuestro eh, grupo, a nuestros socios y vamos recogiendo. lo que yo te he pasado a ti, lo puedes pasar a los demás Sí, sí, y esta presentación os la paso yo ahora, te la paso a ti. muy bien, muy bien. Pues nada, Bueno, la apañaré algo para poneros también a vosotros. ¿Eh? vale. Esta está pensada para los médicos de primaria y los internistas. ¿Eh? Muy bien, pues nada, pues ha sido un placer, ¿eh? A vuestra disposición. Igualmente, Pepe, muchas gracias. Gracias por pensar en nosotros. Gracias a todos los que habéis conectado y habéis visto a nuestro compañero y el interés que hay. Vamos a ver si entre todos podemos ayudar, ¿no? Investigar y seguir creciendo. Muy bien. Muchas gracias, Pepe. Buena Venga, tarde. chao, hasta luego. Adiós a todos.